Principio 4. Soy capaz. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Génesis 18:13. Cuando Dios se le apareció a Abraham y a Sara en el encinar de Mamre, ellos eran de edad bastante avanzada. Abraham tenía 99 años y Sara 89. Pero el propósito de Dios era dejarles saber que habían sido los escogidos para dar inicio al plan de redención para la humanidad. Porque de los lomos de Abraham iba a provenir el Mesías, el Salvador, el Redentor del mundo, el Señor Jesucristo. Sara se hallaba dentro de su tienda cuando escuchó al ángel del Señor que le decía a su esposo que ella iba a tener un hijo. Respecto a eso, Sara se rió, se subestimó como alguien incapaz de cumplir con la promesa que Dios le estaba dando. Sara se descalificó a sí misma como candidata escogida para el inicio del plan de redención prefijado por Dios desde antes de los tiempos. Lo que ella quiso decir es que no era capaz y que su tiempo ya había pasado. Abraham es considerado en la Biblia como el padre de la fe, pero Sara es la madre de aquellos que cuando el Señor se aparece en sus vidas con una promesa, con un plan, con un sueño, responden de igual manera, no soy capaz, mi tiempo ya pasó. Sara es la madre de los que se subestiman, ya sea por la edad, por su estatus económico o por su estatus educativo. Es la madre de los que dudan del plan y de las promesas de Dios para sus vidas. La Biblia está saturada de ejemplos de personas que Dios tuvo que sacudir para remover de ellos la actitud de no soy capaz, mucho menos en este tiempo y en este lugar. Moisés es un ejemplo muy claro. Mientras se hallaba en el desierto apacentando las ovejas de su suegro Jetro, una zarza seca comenzó a arder sin consumirse. Al acercarse para mirar por qué se estaba produciendo ese fenómeno, Dios le reveló el plan que tenía para su vida. Sin embargo, Moisés puso una serie de excusas, pero Dios insistió, y a través de grandes prodigios, Moisés tuvo que finalmente convencerse que era capaz, que era su tiempo, y que ese era el lugar correcto para llevar a cabo la misión que Dios le estaba encomendando. En la historia de Gedeón vemos que fue durante un pueblo de Dios cuando el Señor lo escogió para librar como Moisés. Gedeón, quien se convertiría en uno excusas. Sin embargo, esas excusas no convencieron al Señor porque conocía que Gedeón era capaz de realizar la misión que le estaba asignando. Gedeón recibió la visita del ángel del Señor cuando se encontraba escondido en una cueva por causa de los filisteos. Las primeras palabras que el ángel dijo fueron, varón esforzado y valiente. Sin embargo, la reacción de Gedeón a ese elogio de valentía fue de incredulidad. Yo provengo de la tribu más pequeña, soy pobre. Y como Moisés, Gedeón presentó sus razones tratando de convencer a Dios que él no era capaz, que ese no era el lugar, ni tampoco el tiempo para hacer lo que Dios le estaba mandando. Y una vez más el Señor, a través de una serie de pruebas, le demostró que él sí era capaz, y con 300 hombres Gedeón derrotó al ejército más poderoso de aquellos días. Realmente muchos no entienden el potencial que reside en sus vidas, el cual ha sido colocado por Dios para cumplir sus propósitos. El Señor nos ha mundo, pero las excusas quieren evadir el llamado usted que algo necesita cambiar en su espíritu para los planes del Señor. En los anales de la historia de los Estados Unidos, se halla registrada la historia de John Paul Jones, un soldado norteamericano que se hallaba luchando por obtener la libertad del yugo británico. Una tarde, durante el mes de septiembre de 1772, John Paul Jones partió hacia las aguas del norte del Océano Atlántico. Sabiendo que esa área estaba saturada con las embarcaciones británicas, su intención era luchar contra ellas. Después de algunos días de navegación, finalmente entraron en aguas británicas. Pero la embarcación americana inmediatamente fue detectada por las fuerzas marinas enemigas, quienes comenzaron a disparar su artillería pesada, dejándoles saber que si no se rendían iban a ser destruidos. La historia dice que John Paul Jones dio órdenes de lanzar las anclas, y cuando lo hicieron, los británicos ataron la nave a su barco de guerra, con el fin de remolcarla y llevarla prisionera a Inglaterra. El capitán de la embarcación británica abordó la embarcación americana y miró a John Paul Jones directamente a sus ojos, y sarcásticamente le dijo, «Entrega tu espada en señal de que tú y tu tripulación se han rendido a nosotros». Cuando John Paul Jones escuchó esas palabras bañadas en sarcasmo, reaccionó y profirió una frase célebre que inmortalizó su nombre en la historia de los Estados Unidos de América. ¿Rendirnos?
si ni siquiera hemos empezado a luchar? Y la historia relata que en ese momento él y sus soldados comenzaron a pelear. 3 horas más tarde, el capitán del barco británico, momento decisivo que dio inicio a la campaña Bretaña. Pero todo lo podemos adjudicar a un hombre que dijo, soy capaz, en este lugar y en este momento. Y si un hombre, solo con un espíritu de conquista, derrotó a un ejército cuando nadie le daba esperanza de victoria, cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo, el nombre de Jesús y la palabra de Dios a nuestro favor. Si solamente pudiéramos dejar que el Espíritu del Señor se mueva en nuestro interior y que poderosamente nos inspire, podríamos decir que nosotros somos los que vamos a revelar el nombre del Señor Jesucristo a nuestra comunidad hoy, no mañana, hoy. Porque hoy es el tiempo para aprovechar la oportunidad de cumplir con lo que Dios nos ha encomendado a hacer. El vuelo 903 partió del aeropuerto de Washington, D.C. con 92 pasajeros a bordo. Unos minutos después se estrelló contra el puente de la calle 14. El avión con sus pasajeros se sumergió en las aguas frías del río Potomac. Los reporteros y los canales de televisión en minutos llegaron al lugar del accidente, y las imágenes de hombres y frías del río Potomac invadieron las casas de millones de norteamericanos. Una persona que iba rumbo a su trabajo, mirando a del río, paró su automóvil y sin pensarlo 2 veces, se lanzó a las aguas frías y comenzó a ayudar a cada uno de los pasajeros del avión accidentado. Dice este editorial que una señora que estaba mirando por televisión el reportaje del accidente, cuando vio a ese hombre lanzarse al agua y comenzar a rescatar a los accidentados, miró a su hijo y le dijo, «Ese es el tipo de hombre que tu padre es. Si él hubiera estado allí, hubiera hecho lo mismo». 3 horas más tarde, esa mujer se dio cuenta que ese hombre era su esposo, el padre de su hijo. Cuando leí esta historia, no pude sino pensar, ¿será que nuestras familias piensan igual de nosotros? ¿O seremos del tipo de personas que dicen, yo no soy capaz, este no es el lugar y ahora no es el tiempo? Lo que necesitamos en esta hora son hombres y mujeres que puedan enfrentar las crisis en la vida, en las familias, sin dar pies atrás, no quejándose o lamentándose, sino que digan, yo soy capaz, este es el lugar y este es el mejor tiempo para obtener mi victoria. Y yo creo que somos capaces. Yo creo que nuestro llamado es tan genuino como el llamado del profeta Jeremías. Yo creo que desde el vientre de nuestra madre el Señor ya nos conocía, que desde antes que naciéramos ya nos había santificado y nos había escogido. David dijo en el Salmo 138, «Oh Señor, tú has puesto muros de Jericó, la misma mano que descoyuntó aguas de todos los océanos de este mundo. Es puesta sobre mí para un tiempo como este». Creo, digamos, Señor, si tu mano está conmigo, yo soy capaz. Esa misma mano que formó al hombre del polvo de la tierra 6000 años atrás, es la misma mano que está sobre su vida en este momento y en cualquier circunstancia. El salmista David dice en el Salmo 139:13, Tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Hemos sido maravillosamente formados por la poderosa mano de Dios. ¿Cuál mano podría haber hecho nuestros ojos con 1.000.000 de receptores ópticos que nos permiten disfrutar el vuelo de un halcón a cientos de pies de altura sobre los aires, o captar la transparencia de las gotas de agua que caen del cielo? Y también nuestros oídos, que están constituidos por 24.000 fibras que al vibrar son capaces de resistir el ruido ensordecedor del despegue de un jet supersónico, o escuchar el sonido delicado del golpe del tic-tac de un reloj en su muñeca. Su mano hizo nuestro cuerpo, el que posee 206 huesos envueltos en 200 fibras musculares, 7 millas de fibras nerviosas que proveen al cuerpo la agilidad y sincronización necesaria para efectuar los movimientos normales y súbitos del mismo, y el corazón, que palpita 36 millones de veces al año, y bombea 600.000 galones de sangre a través de 60.000 millas de vasos sanguíneos, venas y arterias. Y también nuestros pulmones, que están compuestos por 600 millones de cavidades esponjosas que inhalan oxígeno y exhalan los gases tóxicos del cuerpo. Fuimos cuidadosamente formados por la mano de Dios. ¿No es asombroso que nuestro cuerpo contiene 4/4 de sangre, y en esa sangre existen 23 trillones de células? Y cada célula contiene millones de moléculas. Y en cada molécula existe un átomo que está oscilando 10 millones de veces por segundo. Y cada segundo que marca su reloj
2 millones de células mueren en su cuerpo, pero a la misma vez 2 millones de células se reproducen instantáneamente. Usted y yo somos una resurrección andando. ¡Qué impresionante! También hizo el cerebro que pesa 3 libras en promedio y contiene 4 millones de sensores de dolor y 500,000 tacto detectores. Asimismo, tenemos 200,000 medidores de temperatura que regulan el calor del cuerpo para que no explote cuando es expuesto a temperaturas excesivas o se congele cuando es expuesto a temperaturas frías. Así de extraordinario es el cuerpo que Dios formó con sus manos. Y si Dios diseñó y formó esta increíble e incomparable estructura humana, llamada cuerpo, que eventualmente se va a desgastar y morir y regresar al polvo. Imagínese en qué consiste nuestro espíritu que nunca muere, que es eterno y que un día va a retornar al Creador. Yo soy capaz, yo soy capaz. Todo lo puedo soportar, todo lo puedo conquistar, todo lo puedo conseguir, todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Leí una historia que cautivó mi atención acerca de un hombre cuya fortuna consistía en 100 millones de dólares. En su testamento, él dejó estipulado que toda su fortuna la donaba para ser usada en la expansión y operación de un hospital local en su comunidad. Ahora, la condición para que ese hospital se hiciera acreedor de esa fortuna era que sus cenizas estuvieran presentes en todas las reuniones de la junta directiva del hospital. Cuando este hombre rico murió, el hospital cumplió con su deseo, y la historia dice que por 100 años las cenizas de Jeremy Bentley permanecieron en el salón de conferencias del hospital. Las minutas de las reuniones de la junta directiva del hospital, por un lapso de 100 años, se leían de la siguiente manera: Jeremy Bentley, presente pero sin voto. Jeremy Bentley, presente pero sin voto por 100 largos años. ¿Qué más se podía esperar de una persona muerta? Es trágico estar vivo y no hacer una diferencia en huella de cambio, una huella positiva de que testifique que usted pasó por este mundo. Es una tragedia estar vivo y no cumplir con el plan de Dios para su vida. ¿Cuándo se va a dar cuenta de que usted es capaz, que Dios lo ha llenado con su Espíritu Santo y con su nombre para capacitarlo con el poder necesario para vencer cualquier cosa que trate de interponerse entre usted y el plan de Dios para su vida? Hay creyentes que pudieran contarse como muertos aún en vida, porque realmente no están haciendo nada más de lo que hicieron las cenizas de Jeremy Bentley en las reuniones de la junta de aquel hospital por más de 100 años, a menos que puedan decir, «Y yo soy capaz». Un ingeniero químico sueco, una mañana, antes de que los sistemas de comunicación alcanzaran el nivel que tienen hoy en día, tomó el periódico y, para su sorpresa, en la sección obituaria, leyó que su nombre aparecía como alguien que había fallecido. Después de indagar el asunto, se dio cuenta que era su hermano quien había muerto. Aunque quien leía la noticia no había sabido nada de su hermano por mucho tiempo, y la confusión se había dado porque el reportero desconocía la información correcta. Lo interesante de esta historia es que el cronista del periódico había escrito una sinopsis de la vida de este ingeniero como si él estuviera muerto. Y allí está este hombre vivo, leyendo la opinión que el público tenía de él, pensando que ya estaba muerto. Una porción de la sinopsis de su vida revelaba que él había sido el inventor de la dinamita, que el legado que dejaba a la humanidad era un fundamento sobre el cual generaciones venideras iban a perfeccionar su tecnología y construir armas nucleares de alta potencia destructiva. Y este artículo obituario concluía diciendo, siempre va a ser recordado como el mercader de la muerte. Este hombre, quien todavía estaba vivo, se dijo para sí, yo no quiero ser recordado por la humanidad como una amenaza. Así que tomó la fórmula de la dinamita y la comenzó a vender a las naciones de este mundo. Los millones de dólares que obtuvo vendiendo la fórmula de la dinamita, un elemento destructivo, los puso en una cuenta bancaria asegurada bajo el nombre Fondos para el Premio Nobel de la Paz. El nombre de esta persona es Alfred Nobel. Hoy en día, ese es un premio de $1 millón otorgado a alguien que sobresale en algún esfuerzo que promueva la paz política y el desarrollo científico de la humanidad. Amigo, le he contado esta historia para decirle que Alfred Nobel borró su historia y la volvió a escribir. Cada vez que usted lee acerca del Premio Nobel de la Paz, usted no piensa en la dinamita que él inventó y que seguro mató en su tiempo a miles de gente, sino que piensa en alguien que sobresalió promoviendo la paz alrededor del mundo.
Yo no sé si usted está entendiendo lo que le quiero decir, pero a cada uno de nosotros, a través del poder del nombre de Jesús y de su Espíritu Santo, se nos ha dado la oportunidad de cambiar el curso de nuestra vida y volver a escribir nuestra historia. Imagínese cuál hubiera sido la sinopsis de su vida si usted hubiera muerto antes de conocer al Señor Jesucristo. Es muy posible que ni sus familiares hubieran podido encontrar algo positivo o bueno para escribir en su epitafio, pero ahora Dios le ha dado la oportunidad de rehacer su vida y de volver a escribir su historia. ¿Qué se dirá de usted el día que muera? Mientras tenga vida, usted tiene la oportunidad de hacer una diferencia en su generación, en su familia, en su comunidad y en su mundo. No se descalifique. No se ría de lo que Dios puede hacer a través de usted. No se sienta satisfecho con lo que ha hecho hasta este momento. No permita que otro haga lo que usted tiene que hacer. Si siente que no ha hecho nada con la vida, los dones, el talento y los recursos que Dios le ha dado, todavía hay esperanza. Job dice, si a un tronco seco de árbol se le echare agua, cuando las raíces perciban el agua, ese tronco seco va a reverdecer y va a volver a vivir. Si un tronco seco de árbol tiene esperanza de volver a escribir su historia, cuanto más usted que ha sido maravillosamente creado por Dios. Usted también puede decir, y yo soy capaz. En enero de 1766 se llevó a cabo la primera votación de la Declaración de la Independencia de este país. El resultado de la votación fue de 8 a favor y 2 en contra, y el voto del estado de Delaware fue 1 a favor y 1 en contra, empatado. Entonces John Hancock se puso en pie y dijo, mañana continuaremos con este debate. Si el no es unánime, vamos a abandonar el esfuerzo de formar una nueva nación bajo el nombre de Estados Unidos de Norteamérica. Con solo 2 de los 3 delegados del estado de Delaware presentes en la reunión, y mirando que la elección iba a ser tan reñida, John Hancock mandó a traer al tercer delegado, quien vivía a 90 millas de distancia de Filadelfia. Por supuesto, en esos días el transporte se efectuaba a lomo de caballo. John Hancock envió a un jinete alando un caballo adicional. Cuando el jinete llegó al destino ya era la medianoche, y para su sorpresa encontró al tercer delegado de Delaware enfermo de muerte. Reconociendo la urgencia y lo crucial que era su voto, aunque enfermo, con fiebre, decidió viajar toda la noche hacia Filadelfia. El nombre de este delegado era César Rodney. Cuando Rodney llegó por la mañana, estaba tan enfermo, con escalofríos a causa de la fiebre, que tuvieron que cargarlo al salón de la junta donde formaba o no esta nación. Al entrar, todos los demás ya habían dado su voto. Se necesitaba un voto que rompiera el empate. Ya día como el Salón de la Libertad, John Hancock le preguntó, ¿cómo vota usted, señor Rodney? Y él respondió, yo voto sí por la independencia historia. Pero todo sucedió por causa de un hombre en este mundo y que se dijo a sí mismo, aunque enfermedad van a pararme de cambiar el destino de esta nación. Hoy en día los Estados Unidos de Norteamérica están liderando a las naciones del mundo, simplemente porque alguien entendió el poder que existe en decir soy capaz. Si César Rodney lo hizo por una libertad política, ¿cuánto más nosotros por la libertad de las almas esclavas del pecado? Ese es el espíritu que yo deseo que se desarrolle en cada lector de este libro, que a pesar de las crisis que tenga que confrontar, a pesar de los problemas, dificultades, y aún moribundo todavía pueda decir, soy capaz de ganar a esta ciudad para la gloria del nombre de Jesús, que la llama de la pasión por las almas perdidas pueda arder en su alma, pero como nunca antes ha ardido, y pueda decir, soy capaz.